En 2024, una empresa anunció con orgullo que su inteligencia artificial estaba haciendo el trabajo de 700 personas. Los inversionistas de esa empresa celebraron. Los amantes de la tecnología aplaudieron. Y personalmente escuché a muchos empresarios decir, si no hago esto, me voy a quedar atrás, desesperados. Pero meses después, algo empezó a romperse. No eran los números, era la experiencia humana. Hoy, el debate no es si la inteligencia artificial va a cambiar los negocios. Eso ya está pasando, es evidente. La verdadera pregunta es, ¿qué decisiones debe tomar una máquina y cuáles jamás debería delegar un líder? El empresario que no entienda la inteligencia artificial en los próximos 3 años será irrelevante. No porque la IA lo vaya a reemplazar, sino porque competirá contra empresas que toman mejores decisiones y más rápido. La IA no reemplaza al líder, libera su tiempo para dedicarse a algo súper valioso, pensar. Si antes pasabas 4 horas analizando reportes, ahora puedes dedicar este tiempo a pensar estratégicamente. La IA analiza, el líder interpreta. La IA predice, el líder decide. Por otro lado, delegar demasiado en la IA adormece tu criterio. Si un empresario deja que la máquina piense por él, en menos de 5 años no tendrá músculo estratégico. Y lo más peligroso es que puede tomar decisiones correctas en datos, pero incorrectas en aspectos humanos, como la empatía. Y si te estás preguntando qué sí es recomendable delegar a la inteligencia artificial, aquí te va una pequeña lista. Análisis de datos financieros, subirle tus reportes, las predicciones de demanda, la automatización de cuestiones de marketing, la optimización de inventarios, procesos repetitivos y, por ejemplo, investigaciones de mercado, sobre todo aquellas que se apoyan en datos confiables. ¿Y qué no delegar jamás? La visión estratégica, lo que tú sientes que tu empresa debe llegar a ser, el impacto que puedes generar para la sociedad y para tus colaboradores, no se delega. La cultura organizacional, el ser un modelo a seguir ante tu sociedad y formar gente para otros en hábitos de excelencia. 3, las decisiones éticas. 4, decisiones de despedir o de crecer gente. La resolución de conflictos humanos. La construcción de confianza con tu equipo de trabajo. Las relaciones humanas. Para concluir, quiero que te queden 5 cosas muy poderosas. La IA opera en el plano de la eficiencia. El líder opera en el plano del significado. La eficiencia no es igual a sabiduría. La velocidad no es igual a criterio. Los datos no es igual a contexto. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los líderes. Va a separar a los que piensan de los que solo reaccionan. Así es que, héroes, bienvenidos a un episodio más de Heroes Podcast. El día de hoy estamos hablando de inteligencia artificial y del liderazgo en inteligencia artificial. Y como siempre, ya les di una breve introducción, una reflexión al respecto de esto, de liderar ante los retos de la inteligencia artificial y que todos sabemos que nos puede ayudar mucho, nos va a potencializar demasiado y que vamos a tener por lo mismo pues una serie de preguntas que David, precisamente una inteligencia artificial, me va a estar haciendo y al respecto voy a estar respondiendo con mi experiencia, con mi criterio y como siempre, héroes, con la mayor intención que este contenido sea de valor para ustedes, que lo puedan poner en práctica cuando antes en sus empresas, ante sus equipos de trabajo y que en ese sentido podamos mejorar. Así es que, David, ya leí la historia, ya podemos continuar y que por favor me empieces a hacer las preguntas que tenemos preparadas para este episodio y esta entrevista. Adelante. Perfecto, Hugo. Entonces vamos a arrancar con la primera. Si mañana todos los empresarios tuvieran acceso a la mejor IA del mundo, ¿crees que eso los haría automáticamente mejores líderes? Cuéntanos. Para nada, el que un empresario tenga acceso automáticamente a la mejor inteligencia artificial del mundo no lo va a hacer un mejor líder necesariamente, porque estamos hablando de dos polos diferentes. La inteligencia artificial razona, es objetiva, está muy basada también en datos, evidentemente muchos datos históricos. Sin embargo, la capacidad de liderar requiere de también las mal llamadas habilidades blandas, ¿verdad? Como la empatía, por ejemplo, y la habilidad de comunicar, la habilidad de expresar
de transmitir emociones, pasión, por ejemplo. Y entonces eso es irreemplazable hasta el momento. Entonces, un empresario, por más buen acceso que tenga a inteligencia artificial, no va a llegar a ser un mejor líder si no desarrolla también estas habilidades blandas, las mal llamadas habilidades blandas. Totalmente de acuerdo. Y justo ahí es donde se va a poner interesante. Ahora bien, ¿cuál dirías que es la diferencia entre tomar una decisión basada en datos y tomar una decisión basada en criterio? Las decisiones basadas en datos son objetivas y por lo mismo son decisiones informadas. Son decisiones buenas. Sin embargo, también las decisiones basadas en criterios son las que nacen muchas veces de feelings, de percepciones, de aquello que muchas veces sentimos acá en el estómago como que me late que por aquí debe de ir. Cuando estamos hablando de decisiones relacionadas con personas, es muy poderoso a veces también escuchar a lo que muchos llaman este sexto sentido. Y cuando estamos tomando decisiones que tienen que ser y que necesariamente viven en el plano objetivo de los números, por ejemplo, pues tenemos que informarnos por lo mismo, ¿no? Una investigación de mercado basada en datos, por ejemplo, las decisiones sobre comprar X cantidad de inventarios, esas pueden ser decisiones informadas. La cuestión es que a veces muchos empresarios cruzan o malinterpretan esto y este tipo de decisiones, por ejemplo, financieras sobre en qué, en dónde o cómo invertir, muchas veces lo hacen solamente basados en el criterio. Y ahí es donde los empresarios cometen muchos errores, ¿verdad? Y a veces incluso decisiones que tienen que ver más con la empatía, con el aspecto de relaciones humanas, las quieren tomar basadas en datos. Y ahí es donde, de nuevo, la naturaleza de un tipo de decisión no comulga con la naturaleza del problema o de la tarea que tenemos enfrente. Y justo en esa línea, Hugo, te pregunto algo que sé que muchos tienen en mente. En tu experiencia trabajando con empresarios, ¿dónde ves hoy más peligro? ¿En los que no usan IA o en los que la usan sin realmente entenderla? Yo creo que esta pregunta puede ir en función de diversas respuestas, ¿no? Por ejemplo, yo valoro y es más, incentivo que los empresarios empiecen a utilizar la inteligencia artificial, aun cuando no la entiendan demasiado, porque como toda habilidad, al usarla, la van a ir comprendiendo cada vez más y más. Y van a saber su alcance, van a saber las respuestas, el tipo de información que te pueden dar, ¿verdad? Entonces, estos empresarios que la usan, aun cuando no siempre la entienden, con el uso mismo, con la práctica, la van a llegar a comprender y se van a llegar a ser expertos, ¿verdad? Y pues por otro lado, aquellos que solamente usan la inteligencia artificial para todo, pues también están cometiendo un error, aún así le entiendan o no, porque se pueden perder en la objetividad de datos o en la frialdad muchas veces de las respuestas. O peor aún, creer que el 100% de la respuesta que estamos leyendo ahí es completamente correcta. Muy interesante, Hugo. Ahora pensando en pequeños negocios, ¿cómo crees que un empresario de, por ejemplo, un restaurante o una empresa de servicios podría usar IA estratégicamente sin perder control humano? Lo puede empezar a utilizar desde herramientas u opciones que hay gratuitas, como por ejemplo ChatGPT, que tiene sus opciones completamente gratuitas y todos lo tienen. La de Gemini de Google también creo que es gratuita. No la uso mucho, por eso no sé demasiado sobre esa. Hay otra muy buena que se llama Perplexity, que también tiene su opción gratuita. Y en ese sentido, al usarla, de nuevo, pueden experimentar, pueden ir aprendiendo cuáles son los alcances y cómo es que la inteligencia artificial puede potencializar su capacidad de decidir. Incluso puede también potencializar su información, puede optimizar demasiado los tiempos que le requiere llevar tal o cual cosa. A través de inteligencia artificial, lo que antes llevaba una semana para realizar una investigación de mercado, por ejemplo, ya la puedes hacer en menos de medio día,
dependiendo de la inteligencia artificial, dependiendo de por ahí los inputs que le pongas como prompts a tu inteligencia artificial, resúmenes de muchos aspectos de contratos, etcétera, también los puedes optimizar demasiado, disminuyendo el tiempo hasta más del 90%, me atrevería a decir, de lo que originalmente te lleva. Algunas otras cuestiones, como por ejemplo desarrollar una entrevista como esta, algún tema, ampliar tu capacidad de conocimiento sobre cierto tema. Evidentemente también la inteligencia artificial te puede ayudar a investigar y a que amplíes tu experiencia y conocimiento sobre cierto tema. Se me viene a la mente los restaurantes. Optimizar o perfeccionar algunas de las recetas también se puede hacer a través de inteligencia artificial. Analizar el menú en cuanto a ventas, etcétera, también se puede hacer. El día de ayer, de manera muy rápida, analicé un estado de resultados, por ejemplo, a través de inteligencia artificial. Te estoy hablando por rápido, lo que antes me podía llevar a lo mejor medio día analizando, interpretando y tomando decisiones, fue en menos de 10 minutos al respecto de analizarlo por medio de inteligencia artificial. ¡Qué bueno! Y en ese mismo tono, te pregunto, ¿crees que la IA podría influir en la cultura organizacional sin que el empresario lo note? Yo creo que la IA no puede influir en la cultura organizacional sin que el empresario lo note, porque al menos todavía no creo que tenga la tecnología para eso. Sí es cierto que hay unas opciones de inteligencia artificial en donde puedes hacer así que grupos de trabajo y la inteligencia artificial va aprendiendo sobre lo que la comunidad en sí, el grupo de trabajo, le dice, ahora sí que le nutre como información. Sí es cierto eso, y la inteligencia artificial va a poder ir cada vez más optimizando, digamos, sus respuestas al respecto de toda la información que ya tiene sobre ese equipo o sobre esa empresa. Sin embargo, antes que eso, existe la cultura, existe ese liderazgo, existe ese ejemplo, la capacidad de transmitir que el empresario tiene y que por lo mismo se transmite a través de llamadas, de reuniones, de interacciones uno a uno, y en donde el equipo de trabajo sabe también estas reglas, esos valores, en donde cruzar entre la ética y la falta de ética y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso es que sí, no creo que en este momento la inteligencia artificial pueda influir en la cultura organizacional. Muy bien, Hugo. Y pensando en esa línea de mantener liderazgo humano, ¿qué habilidad consideras que un líder debe desarrollar hoy para no volverse dependiente de la IA? Bueno, yo creo que hoy y en el pasado y en el futuro, la habilidad como líder que más debes de desarrollar es tu habilidad de aprender, de mantenerte siempre hambriento, de saber que tienes una mentalidad de crecimiento, una mentalidad flexible, que en ese camino te puedes continuar mejorando, porque cada vez que tú agarras un libro, cada vez que te pones a escuchar un audiolibro, o por qué no a escuchar un podcast o a ver cierto contenido, pero que tú evidentemente lo filtres para que sepas que es contenido confiable y realmente valioso, estás sumándole experiencia y una capacidad de razonamiento increíble a tu mentalidad, de tal forma que puedas precisamente saber incluso hasta qué tanto y cómo pedirle a la inteligencia artificial y qué tanto también eh, pues hacer depender de ella para ciertas cosas, pero en otras en donde realmente no tengas que hacerte completamente dependiente. Porque si tú dejas que pase eso, de seguro te vas a atrofiar en cuanto a tu pensamiento, no solo el estratégico, sino hasta capacidad de razonamiento, hasta tu intelecto para discutir temas, para proponer ideas. Te vas a hacer súper dependiente y por lo mismo nunca va a haber una originalidad en ti. Buen cierre. Y con esa advertencia clara, te hago la última pregunta. ¿Cuál sería la línea que, bajo ningún concepto, un empresario debería cruzar al automatizar su empresa? Yo creo que no debes de cruzar la línea respecto a la IA y respecto a tu empresa
esta línea que tiene que ver con las relaciones humanas. Es decir, no, nada va a suplir una llamada a un miembro de tu equipo, nada va a suplir una llamada de felicitación a uno de los miembros de tu equipo cuando hicieron algo bueno, o me voy a ir un poco más allá. Nunca nada va a suplir el que le llames a uno de los miembros de tu equipo para probablemente, no sé, ofrecerle un pésame si perdió un ser querido, o también llamarle o visitarlo incluso físicamente, mucho más poderoso, para mostrarle tu respaldo porque crees en él o en ella, aun cuando los resultados no se están logrando todavía. Nada va a suplir ese momento. Por lo mismo, esa línea que tiene que ver con las relaciones humanas es indelegable, es intransferible a una tecnología y ahí es donde reside tu gran poder, héroe. Me encanta cómo lo planteas, Hugo. Ahí está el corazón del liderazgo. Con todo esto tenemos un episodio redondo. Cuando quieras, afinamos detalles o nos lanzamos a grabar. Tú mandas. Muy bien, pues héroes, esto es todo en cuanto a la entrevista, esto es todo también en cuanto a la historia y esta pequeña introducción que hicimos sobre este tema que preparamos acerca del liderazgo en la inteligencia artificial. Así es que, héroes, les agradecemos mucho si llegaron hasta este momento del episodio y más te vamos a agradecer si te suscribes a nuestro canal, si nos das seguir en nuestro canal también de Spotify, si compartes este contenido, este episodio. También cuando nos dejas un comentario, lo guardas o lo compartes, nos estás ayudando. Recuerda que queremos llegar a muchísimos héroes que esta información pueden aprender, pueden poner en práctica, los va a hacer mejores líderes y sabemos que hay muchísimos héroes por ahí esperando a ser descubiertos. Así es que ayuda a los demás, comparte estos episodios, ayúdanos, por supuesto, a nosotros y aquí vamos a seguir brindándote contenido de muchísima calidad que puedas poner en práctica cuanto antes. Gracias, héroe, por escucharnos. Estamos y nos vemos pronto. Hasta luego.